Desde los inicios de los tiempos, las culturas mexicanas han marcado la historia. Hoy por eso es que hablaremos de los zapotecas. ¿Quiénes fueron y cuál fue su cultura? La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes, que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la zona de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. A diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, no se conocen leyendas o datos que releven su trayectoria migratoria. Sin embargo, hay evidencias de que los zapotecas creían que su procedencia directa era desde el cielo, por lo que se llamaban a sí mismos la gente de las nubes, apodo que hacía referencia además a sus asentamientos en las tierras a grandes alturas. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl zapotecatl, que significa gente del árbol del zapote. Parte importante de esto también fue su ubicación. La primera capital de los zapotecas fue Monte Albán. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era Monte Albán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde allí podrían avistarse los valles centrales, un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a ser edificios sagrados, tumbas y mercados. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes que se dividieron en 3 grupos: el grupo del valle, de la sierra y del sur. Lograron dominar estas tierras a través de los estrechos vínculos comerciales con la antigua civilización olmeca, entre otras la costa del sur del Golfo, de la conquista militar y la captura de gobernantes rivales en otros pueblos cercanos. Alrededor del 900 después de Cristo, la ciudad zapoteca del Mitlán, en el Valle de Oaxaca, se convirtió en uno de los más importantes, entre otras cuestiones por su arquitectura, con edificios ornamentados y dispuestos alrededor de múltiples plazas. Ahora veremos las características de la cultura zapoteca. A partir del 800 a.C., Mitlán pasó a ser la ciudad principal. Entre las características generales de la cultura zapoteca se destaca la influencia que percibieron por parte de los olmecas, la primera civilización mesoamericana. Por ejemplo, en el arte, con el uso de piedras preciosas en la arquitectura de edificios en forma piramidal, y de la religión, con adornos y múltiples dioses. La organización social de los zapotecas fue del tipo jerárquica y más compleja que en comparación a los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones la religión ocupaba un lugar central en el gobierno. Esta determinaba por la siguiente estructura piramidal. Gobernantes. Era el sector más poderoso, integrado por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban en las diferentes ciudades. Después seguía el élite o la élite, el sector integrado por los altos guerreros, los caciques y funcionarios del gobierno. Después estaban los comerciantes. Era el sector que, debido a sus actividades comerciales, contaba con cierto prestigio que lo diferenciaban de la mayoría de la población. Después estaban los artesanos. Era el sector mayoritario, integrado por agricultores, tejedores, alfareros, entre otros. Después tenemos a la clase más baja, los esclavos. Era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos. Se los usaba como obreros para sacrificios y como ofrenda a los dioses. La cultura zapoteca se caracterizó por sus grandes guerreros, ya que todo hombre de los sectores comerciales, artesanos y esclavos estaba obligado a ir a la guerra. En el año 800 a.C. decayó el poder en la capital de Monte Albán. No
se conoce la causa, dado a que no hay rastros de violencia o guerra. La ciudad de Mitlan, destacada por su arquitectura, pasó a ser el centro principal. Durante la conquista española, la sociedad piramidal de los zapotecas se redujo de una manera muy considerable a campesinos que pagaban tributo. En la actualidad, predominan algunos habitantes zapotecas en zonas rurales de México, con una cultura moderna y compleja que unifica características mexicanas, coloniales españolas y prehispánicas. En la actualidad, el zapoteco más famoso es Benito Juárez, nacido en la aldea de la Sierra de Huehuetlao. Fue presidente de México desde 1858 hasta 1872, y a modo de reconocimiento se celebra una fiesta nacional anual que consiste en una peregrinación a Oaxaca con motivo de conmemorar el día de su nacimiento. Otros zapotecos reconocidos y respetados son algunos de los escritores indígenas, como lo es Víctor de la Cruz, Víctor Terán, Natalia Toledo Paz y Mario Molina Cruz. Ahora veremos la economía y la cultura zapoteca. La economía zapoteca se basó en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, café, trigo y caña de azúcar. En la caza se dedicó a la pesca y a la recolección de múltiples frutos silvestres. Se caracterizaron por las prácticas innovadoras para aumentar la eficiencia de la agricultura. Por ejemplo, desarrollaron terrazas artificiales en las laderas de los valles a manera escalonada para evitar que la lluvia arrasara con la cosecha. Estas terrazas además eran regadas por extensos canales que se alimentaban de los manantiales naturales. Estos avances permitieron abastecer el consumo interno y externo, ya que podían comercializar con productos a los pueblos cercanos, tanto de tipo agrícola como artesanal, cerámica y tejidos. Ahora hablaremos de los dioses de la cultura zapoteca. Al igual que otras culturas mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sin embargo, sus prácticas religiosas se destacaban por rendir culto a un dios en principal, Xipe Totec, deidad relacionada con la agricultura, la enfermedad y la primavera. Pero también, como otras culturas, los zapotecas adoraban al Quetzalcóatl. Otros de los dioses son los siguientes a mencionar: Tlatlahuaquí, dios del sol; Pitao Cosobí, dios del maíz; Coqui Becelao, dios de los muertos; Quetzalcóatl, dios de los vientos; Pitao Cosijó, dios de la lluvia y la tormenta; Jonaxi Quecuya, dios de los terremotos. La religión zapoteca adoraba a sus antepasados y creía en la existencia de un paraíso bajo la tierra, donde descansaban los restos de los antecesores. En la zona de Monte Albán se han encontrado más de 170 tumbas subterráneas, muchas de ellas con bóvedas y anticámaras de paredes decoradas que denotaban la riqueza de aquella ciudad. Las tumbas muestran signos de haber sido abiertas de manera regular, lo que evidencia la preocupación o la adoración de los zapotecas por el culto a sus antepasados. Ahora pasaremos a hablar de algunas costumbres de la cultura zapoteca. Hoy en día aún se celebra la Huelaguetza en la ciudad de Oaxaca. Entre otras costumbres y tradiciones de la cultura zapoteca se destaca el Día de los Muertos. Era una de las celebraciones que formaba parte del calendario religioso de los zapotecas y consistía en hacer ofrenda a los dioses como acto necesario para trasladarse al más allá. Además, realizaban danzas al ritmo de la música, dado que era un día conmemorativo, pero alegre. En la actualidad es uno de los eventos mexicanos más destacados y reconocidos, y esto no únicamente a nivel Oaxaca, sino a nivel mundial. Ahora tenemos la Guelaguetza. Era una celebración zapoteca en la que se realizaban
culto a distintas deidades, como la Virgen del Carmen en el centro de Oaxaca. En la actualidad, la festividad permanece vigente como una de las más grandes del estado de Oaxaca, también llamado Fiesta de Lunes del Cerro. También tenemos la danza de la pluma. Era un baile tradicional que formaba parte de la Guelaguetza, surgido con el fin de representar la conquista de los valles centrales por parte de los españoles y se usaba como medio de evangelización. La danza se presentaba a los dos bandos, uno de los españoles y otro a los pueblos mesoamericanos. Ahora pasaremos a las lenguas zapotecas. La escritura jeroglífica zapoteca fue la base de la escritura mesoamericana posterior. La cultura zapoteca practicaba una macrolengua, es decir, un idioma conformado por varios dialectos diferentes que no resultaban comprendibles entre sí. Esto se debió a las estrechas relaciones comerciales que mantenían con algunos pueblos cercanos, como los olmecas, los teotihuacanos e incluso los mayas. Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura propio basado en jeroglíficos y otros símbolos que grabaron en piedras, edificios, tumbas y además desarrollaron un sistema numérico representado por puntos y barras que diagramaron en un año de 260 días y que habría sido la base de los calendarios maya y azteca. Ahora pasaremos a las aportaciones de la cultura zapoteca. La cultura zapoteca fue influenciada por los olmecas. Sin embargo, la civilización zapoteca supo perfeccionar los conocimientos heredados y alcanzar un nivel sofisticado en la arquitectura, el arte, la escritura y la ingeniería. Entre los principales aportes para las civilizaciones posteriores se destaca el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, la creación de un sistema de escritura propio, la creación de un calendario y la creación del sistema numérico. Esto es todo por nuestra parte. Nosotros somos el equipo de los zapotecas. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, díganla.